Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haber venido hasta Proa para participar de este seminario que organizamos junto con Fundación IDA em, en el marco de la exhibición Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, 1900 hoy. Es una muestra que viene del Museo Vitra y que, bueno, en el caso es una muestra que hay itinerado por diferentes lugares, pero en el caso de Proa se agregó un apartado especial para diseñadoras argentinas. Acá tenemos a Susi Axel, de hecho, con nosotros. Y para ese agregado que hicimos en PROA, Fundación IDA fue fundamental porque, bueno, muchos préstamos vienen de ahí. Em, Queremos agradecer también a la gente que está conectada online, que son muchos. Hemos tenido 700 inscriptos para este seminario, muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias por el interés. Es un seminario que va a abordar la historia del diseño en Argentina. Por supuesto, son 4 clases, con lo cual no vamos a abarcar todo, pero la idea es dar un panorama. Y bueno, es una actividad que se suma a los programas públicos de PROA para esta exhibición, que un poco lo que intentamos hacer es generar propuestas con diferentes perfiles para diferentes tipos de público dentro de lo que es el diseño. Así que en este caso hicimos un cruce de diferentes disciplinas, con lo cual evidentemente eso generó muchísimo interés en diferentes tipos de público y tuvimos un récord de inscripciones. Esperamos que, bueno, que les resulte de interés, que lo puedan disfrutar y le doy la palabra a Mariel, directora de Fundación IDA, que nos acompaña hoy también. Gracias, Rosario. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto que estén acá compartiendo este programa que diseñamos junto a PROA. Como bien decía Rosario, estamos muy contentos y contentas de que haya despertado este interés, especialmente en vínculo con Fundación IDA, que para quienes no conocen es un archivo de diseño argentino, uno de los más importantes del país y de la región. Ya vamos a hablar puntualmente cuando me toque a mí un poco más de IDA, pero sí lo que nos interesaba en vínculo con la exposición que está ahora en proa de la colección de Vitra, es dar un marco quizás más histórico, sociocultural sobre el diseño. Por eso pensamos en este elenco de profesionales que van a estar dictando estas diferentes clases. Por supuesto, acotado al día de hoy, ojalá tuviésemos más tiempo todavía, pero creo que va a ser un pantallazo súper interesante para ustedes y para trazar vínculos, que eso es lo que me parece como más interesante, entre la propuesta de la exposición de Vitra, que trabaja mucho con la globalidad o sobre todo con un aspecto quizás más del norte global del diseño, y cómo lo vinculamos con lo local. O sea, cómo pensamos el diseño inscripto en América del Sur y en Argentina en particular. Entonces, todos los inputs que vamos a tener de las clases me parece que van a como dar este pantallazo e ir todo el tiempo en esta relación de lo global y lo local. Así que, bueno, esperamos que lo disfruten. Vamos a empezar con la primera clase ponencia, que va a estar a cargo de Verónica de Valle. Verónica va a hablar sobre la historia del diseño en Argentina y, bueno, la voy a presentar. Ella es licenciada en Sociología por la UBA y además tiene una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por UNSAM y un doctorado en Teoría e Historia de las Artes por la UBA. Es profesora titular también en FADU, en las carreras de Diseño Gráfico, Indumentaria y Textil, Industrial, Imagen y Sonido. Es investigadora independiente del CONICET y también directora de la sección estética del Instituto de Arte Americano de la FADU-UBA. Ha publicado, numerosos artículos. Sí. Acá no me va a dejar Abreviémoslo, por favor. Enumerarlos, pero especialmente, sí, por favor, necesito nombrar un libro que ha marcado para los que investigamos diseño, es La travesía de la forma, emergencia y consolidación del diseño gráfico, que fue además coeditado con Leonor Arfuch. También Visualidades sin fin, imagen y diseño en la sociedad global. Y bueno, además
sus temas de investigación especialmente me parece, y lo vamos a ver ahora, son la historia de las disciplinas, en particular las disciplinas proyectuales, así que bueno, es un placer que Vero arranque este seminario y gracias por estar acá. Este no necesita, ¿no? No, estoy acostumbrada. Bueno, es difícil, porque uno está acostumbrado a tener el micrófono o el mouse o algo en la mano. Voy a agarrar esto, espero que no. Agradecer mucho a Rosario, a PROA, a las autoridades de PROA, a Fundación IDA por la posibilidad de estar aquí, por compartir lo que uno viene haciendo hace muchos años. Agradecerles especialmente a ustedes, el público analógico y el público virtual, digital, que está del otro lado. Agradecerles el interés, que se hayan venido hasta Fundación PROA, que a veces es un poco difícil acceso para quienes no vivimos en las inmediaciones de zona sur. Está haciendo frío, ayer una tormenta importante, digo, no, uno como había una serie de factores que uno decía, bueno, esperemos que todo camine bien y la convocatoria fue todo un éxito, con lo cual yo estoy sumamente contenta. Quiero agradecer especialmente a Susi, que esté aquí. No, por favor, Ale también, que hayan venido acá para compartir, digamos, bueno, yo tuve el placer y el honor de entrevistar a Susi hace ya un par de años, 1 año, 2 años, a propósito de un trabajo de investigación que no puedo decir mucho porque por el momento uno no puede revelar el secreto cuando está en pleno proceso de, digamos, de revisión de pares de un artículo, pero bueno, estamos en esa. Así que, bueno, agradecidísima y la verdad que un placer todo este trabajo y el intercambio. Yo voy a hacer algunas aclaraciones para redireccionar de golpe las expectativas del público, ¿sí? El trabajo de hoy es un trabajo que tiene obviamente sus sesgos, en 1 hora es un poco difícil poder dar cuenta del diseño en la Argentina, ¿sí? Es un montón, como hubiera dicho una de mis hijas, es un montón. Y por otra parte es una historia que tiene, en mi caso en particular yo vengo más del lado de la gráfica y de la visualidad, con lo cual la mayoría de los ejemplos vienen de ese lugar. A mí no me interesa tanto enfatizar autores y producciones, o sea, la presentación no va tanto por ese lado, sino más bien, obviamente se va a mostrarse, van a estar presentes, sino dar cuentas de procesos de gestación de lo que podemos llamar una conciencia moderna del diseño que aloja en su interior el germen de lo que luego se va a conocer como proyectualidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay un protodiseño, hay un diseño antes, ¿sí? Pero el diseño que nosotros vamos a tratar de ver en la clase de hoy es un diseño que ya empieza a discutir ideas como funcionalidad, como confort, como espacialidad. Es un diseño que podríamos decir no está tan orientado a una dimensión estilística, ¿sí? Formal, como una dimensión técnico-funcional o técnico-social. Es un diseño que fue concebido desde el principio como una forma de resolver problemas de la sociedad, ¿sí? Diversos problemas. Entonces eso ya es un primer recorte, ¿sí? No vamos a arrancar en el siglo XIX, no vamos a ir al siglo XVIII, ¿sí? No vamos a ver barroco, no vamos a ir nada de lo que de alguna manera, o producciones gráficas del fin del siglo XIX, sino que directamente vamos a aterrizar de lleno en el periodo entre guerras, ¿sí? Y también una salvedad que me pareció importante, muy importante, la primera parte de la exposición tiene un carácter más federal, la segunda parte de la exposición está más centrada en la ciudad de Buenos Aires. Aunque el título sea tramposo en la Argentina, estamos hablando acá de la ciudad de Buenos Aires y me gusta enfatizarlo porque realmente las características del diseño en la Argentina son, bueno, son federales, ¿no? O sea, el diseño tuvo un montón de focos en distintas provincias y en distintas regiones y una red muy importante de actores que en distintas regiones del país están todos más o menos pensando o discutiendo ideas que van a ser centrales y que van a impactar de lleno después en la muy temprana creación de carreras de diseño en la Argentina. Digo porque, bueno, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, se escucha bien, ¿no? Perfecto, bueno. Aquí vamos a trabajar un poco la idea de las relaciones, ¿no? Este es quizá uno de los momentos fundacionales, reconocido como uno de los momentos fundacionales
del diseño argentino. Y aquí interesa, bueno, conocemos por supuesto la silla BKF, ¿sí? Producida por el Grupo Austral, ¿sí? Producida para el Atelier de los Artistas, que ahora hay, digamos, recorridos posibles que se pueden hacer también con Fundación IDA, que es un recorrido maravilloso ahí en Florida y Suipacha, ¿no? Suipacha y Paraguay, sí. Y bueno, y un poco, digamos, esto está muy bien trabajado en un extraordinario libro de Diarnur y Chepiorca que se llama La Red Austral, ¿sí? Donde precisamente se da cuenta ahí un poco de los intercambios y no de las influencias, y a mí me interesa marcar esto, de los intercambios, ¿sí? Entre un grupo de arquitectos que pertenecían a la arquitectura moderna, que eran los fundadores de los congresos internacionales de arquitectura moderna, el mayor referente quizá es el señor Le Corbusier, ¿sí? Con un conjunto de discípulos y seguidores del, bueno, el catalán Antoni Bonet y Juan Curchan y Jorge Ferrari Ardoy, que van a tempranamente fundar este grupo austral como una manera, van a ser, digamos, los integrantes fundadores del grupo austral, no los únicos, que van a tempranamente querer que la Argentina se pliegue a las ideas de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Es decir, también nuevamente empezar a pensar una arquitectura, digamos, con una función social, una arquitectura que pudiera pensar la ciudad, que pudiera proyectarse hacia la ciudad, o sea, hacia el urbanismo, ¿no? Hay una serie de cuestiones que acá son importantes de señalar. El carácter internacional de estos programas, este día estar abiertos al mundo, en un momento de discusión del mundo donde la idea de internacionalismo y nacionalismo partía a aguas, ¿no? Estamos hablando de el momento de entreguerras donde las posturas nacionalistas se alineaban con el nacionalsocialismo y con el fascismo, y todo lo que tuviera que ver con un carácter internacional era algo progresista, de izquierda, abierto a ideas de libertad. Y cómo se va configurando ese mapa internacional, y es interesante para poder dar cuenta un poco de la dinámica que se va a dar en estos intercambios entre América Latina y Europa, ¿sí? Y interesa marcar un poco esto. De hecho, bueno, Le Corbusier vino a la Argentina en el año 29, tuvo de mecenas a Victorio Campo, dio una serie de conferencias. A partir de ahí surge la idea del plan regulador, en el cual van a participar de la Ciudad de Buenos Aires, van a participar Curchan y Ferrari Ardoy. Y bueno, no me voy a extender mucho más en esto, cualquier cosa luego en las preguntas volvemos, ¿sí? Bueno, aquí está la BKF, ¿sí? Acá está el atelier para artistas en Paraguay Suipacha, estaba acá al pie de la imagen, ¿sí? Es una alegría poder volver a visitarlo, la verdad que es una iniciativa extraordinaria. Y acá vemos un poco más cómo se empieza a ampliar esta red de referencias, ¿sí? Cuando, digamos, los jovencísimos matrimonios de Amancio Williams, Delfina Galvez Bunge, César Llanello, Colette Bocara, y después, ¿sí? Tomás Maldonado y Lidi Prati, digamos, empiezan a trabajar en forma conjunta. En este caso en particular, Williams se va a contactar, Galvez, Bunge y Williams, aunque el que aparece firmando es Williams, bueno, como ella era francesa, digamos, hablaba francés perfectamente, es altamente probable que quien haya iniciado ese intercambio haya sido Delfina, ¿no? Y empiezan, digamos, se presentan, empiezan a dar cuenta del interés que hay en la obra de Le Corbusier. Tempranamente surge esta idea de empezar a trabajar en forma conjunta, y el proyecto de la Casa Curuchet, que el proyecto es de Le Corbusier y la dirección de obra de Williams, ¿sí? En forma paralela, para el año, y esto es interesante, para el año 47, casi estuviera Gustavo, me estaría corrigiendo, ¿sí? Por mendocino, si hay algún mendocino, si cometo errores de fechas o de lugar, por favor háganmelo saber, porque puede suceder. Pero más o menos para el año 47, el matrimonio Bocara-Llanello se va a vivir a la ciudad de Mendoza, ¿sí? Y empiezan una prolífica actividad en términos de arquitectos, artistas. Ella funda un taller de cerámica muy importante y empieza a darle un espacio a la cerámica inédito, y en forma conjunta empieza toda una serie de intercambios que las cartas están en Fundación IDA y son extraordinarias, entre Llanello, ¿sí?
y Clusellas, digamos, sus amigos que estaban o en Tucumán, o en Buenos Aires, o en Rosario, y ahí es donde uno empieza a entender un poco este carácter federal que va teniendo el diseño en la Argentina. Tucumán fue otro foco importantísimo porque también para el año 47 se produce una renovación de los claustros universitarios y hay una renovación de los planes de estudio. La Universidad Nacional del Tucumán es la primera en incorporar en su currícula, digamos, arquitectura moderna y urbanismo, ¿no? Y era un proyecto además que Perón le interesaba poner dinero, ¿no? Estas cosas medio incomprensibles del peronismo, o si uno investiga un poco más comprensibles de por qué algunas universidades sí y otras no. Bueno, Tucumán sí, con el peronismo, y sí tuvo financiamiento e interés en algunos aspectos. Y ahí es donde se produce este laboratorio experimental de enseñanza de la arquitectura moderna que se inició en Tucumán y del urbanismo, ¿sí? Bien. Bueno, la Casa del Puente, ¿sí? Muy conocida por todos nosotros, no me voy a detener aquí, también restaurada recientemente, abierta recientemente, o sea, es lindo dar estas charlas cuando las cosas, antes está incendiada, está vandalizada, esperemos que bueno, ahora tenemos la alegría, digamos, de poder decir que finalmente, sí, se la puede visitar. Y el otro antecedente de esta conformación de un diseño moderno en la Argentina, digamos, por un lado está la arquitectura moderna y por otro lado el arte concreto, ¿sí? El arte concreto en Argentina fue sumamente importante, y vamos a ver un poco sus características, ¿sí? Bueno, digamos, esto es como una precuela del arte concreto, ¿no? Este es el manifiesto de los 4 jóvenes, Brito, Girola, Maldonado y Lito, ¿sí? Sobre todo la dupla Maldonado-Lito se va a continuar hacia el diseño, ¿sí? Donde directamente descargan toda la artillería contra el arte, digamos, de los salones nacionales, contra las formas de enseñanza del arte, ¿sí? de los años 30 y 40, y de alguna manera rescatando la necesidad de la fundación de una vanguardia argentina que viniera a discutir aquí, digamos, los fundamentos artísticos. Y sobre todo, lo podríamos decir en términos actuales, una renovación del lenguaje del arte, que era un poco lo que se estaba agitando. Por supuesto, con esas palabras muy, yo creo que son de la prosa de Maldonado, ¿no? Que era bastante irreverente, ¿no? O sea, ese pie, ¿no? Es necesario suprimir a los imbéciles del arte. Después, en muchas entrevistas, el más de grande se arrepiente, ese tono fogoso, ¿sí? Pero bueno, forma parte también del empuje vital que tuvo. El arte concreto, una de las cosas por las cuales se caracteriza es, podríamos decir, acá siguiendo a Cristina Rossi, 2 características fundamentales. La primera es la recuperación del concepto de invención, ¿sí? La otra es el marco recortado, ¿sí? Entonces, el concepto de invención es interesante porque no se trata de descubrir, sino de hallar, ni de hallar, tampoco de abstraer, sino de inventar nuevas realidades. Y esto es clave, ¿no? Esta idea de la fundación de un nuevo orden, la fundación de un nuevo mundo, la experimentación de una nueva visión, también muy en la línea de un marxismo que todavía no había sufrido, digamos, las decepciones profundas, digamos, que va a surgir todos los que eran alineados a los idearios del marxismo a partir, digamos, de los años 40, de Stalin. No se conocía eso, todavía había un momento idílico con la Revolución Soviética y con el constructivismo, que va a ser una de las vanguardias que va a ser de referencia. Lo interesante es que no se van a parar en el constructivismo, sino que van a ir hacia el arte concreto, que en su momento lo había fundado Theo van Doesburg y después fue recuperado por Max Biel en Suiza, ¿sí? Y aparece tempranamente ese vínculo, esa referencia con, bueno, ¿qué es lo que tiene el arte concreto, ¿sí? De novedoso? Bueno, es vista como el momento de mayor avance de una nueva visualidad en el mundo y la posibilidad de gestar nuevas referencias visuales y nuevas realidades, para decirlo de alguna manera, para decirlo como se dice en exposiciones del grupo, ¿sí? Para gestar nuevas realidades. Y entonces la palabra invención da cuenta de esto, ¿no? De la idea de barrer todo y arrancar de nuevo, ¿sí? Inventar. Y sobre todo, una idea que también va muy de la mano con lo que es el formalismo,
la idea de la invención como una sacudida constante a la percepción para ver una nueva realidad, un nuevo mundo. Acá tenemos algunas imágenes del grupo en la casa de Pigeon Rivière, las fotografías de Grenzer, ¿sí? Acá tenemos al grupo en la casa de Grenzer, en Ramos Mejía. Bueno, la primera exposición del arte concreto, acá vemos a todo el grupo y digamos, en un lugar central, a Prate y a Maldonado. Bueno, algunas de las obras del grupo. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no?, del marco recortado, ¿no? Dijimos, el primer, digamos, aporte que va a ser el concretismo, digamos, al diseño tiene que ver con esta idea de, digamos, de la invención. Y en este caso, el marco recortado es uno de los grandes aportes que se hace a la plástica, en el sentido justamente de discutir el marco renacentista, esta idea de la pintura como apertura al mundo, como reflejo de la realidad, ¿sí?, como representación. Y la pintura lo que tiene que hacer es generar nuevas realidades. O sea, lo que tiene que hacer el arte es construir un nuevo mundo, ¿sí? En ese sentido es muy interesante, quizá uno de los títulos que mejor resumen este impulso inicial y camino en líneas punteadas, no rectas, entre el concretismo y el diseño moderno, es el título del libro de Alejandro Crispiani, ¿no? Objetos para transformar el mundo, que tiene que ver un poco con este impulso iniciático del diseño como una revolución de la cultura material y visual, ¿no? Bajo la idea de que esta revolución de la cultura material y visual también lo que genera impacta en una nueva forma de conciencia, una manera de incluso de vincularnos entre humanos. Esas eran las pretensiones, nada más y nada menos que tenían. Bueno, Lito, un cuadro, uno de mis preferidos. Pero bueno, acá se corren las preferencias personales. Y bueno, un poco el conjunto de relaciones que, insisto, me parece interesante llamarlas intercambios y no influencias, porque la influencia da cuenta de algo unidireccional, ¿no? Realmente estamos hablando en un momento, bueno, no acá exactamente, pero sí en las pantallas anteriores, en un momento de entreguerras, donde la Argentina, junto con Brasil, junto con México, junto con un conjunto de Chile también, con varios países latinoamericanos, pero masivamente la Argentina, vinieron inmigrantes europeos que no eran todos, no, digamos, nuestros abuelos y bisabuelos empobrecidos, etcétera, sino había artistas, había músicos, todos empobrecidos por la guerra. Había intelectuales, ¿sí? Había un conjunto interesantísimo de intelectuales y de editores españoles que llegan también, digamos, profugados por el franquismo y que en la Argentina empiezan a gestar casas editoriales que son importantísimas. La Argentina en un momento empieza a ser el lugar donde más producción de libros se hace en América Latina, porque en España había un montón de libros censurados y había muchas editoriales que habían cerrado, y ese foco de irradiación va a generar como una base editorial interesantísima, no solo para la novela española, sino siguientemente para la novela latinoamericana y para todas las ideas que quieran habitar el sur argentino, podríamos decir, ¿no? Para todas las ideas que quieran publicarse. ¿Y de esto se va a beneficiar? Por ejemplo, nada más y nada menos que la editorial Nueva Visión. O sea, el antecedente que va a tener renovación del mercado editorial, expansión por vicisitudes, por la coyuntura de la guerra, hace que acá venga un capital social, humano y artístico enorme que tempranamente empieza a interactuar con los artistas, con los arquitectos, con los diseñadores locales. Y muchas personas que tienen un capital social importantísimo, habiéndose formado como arquitectos, habiéndose formado como artistas, lo trasladan aquí, la miro a Susi, y empiezan a formar a profesionales y empiezan a formar a personas en talleres que empiezan a conocer otras formas de creación, otras formas de producción que la Argentina de golpe no tenía. Eso se da sobre los años 30 y 40. Y entonces es interesante porque esta red es una red, digamos, y también se les da cobijo a muchos, por ejemplo, profesores, ¿no? Un conjunto importante de urbanistas van a dar Calcaprina, Tedeschi, van a dar clases en la Universidad Nacional de Tucumán en la carrera de arquitectura y de urbanismo. Entonces, es interesante, esto lo contaba Bortagaray de una manera mucho más divertida que lo que estoy contando yo, pero bueno, nada, nada.
lo recordé, hermoso. Bien, justamente en la muestra Nuevas Realidades, Arte Abstracto, Concreto, No Figurativo, es donde se empiezan a, pasen chicos, pasen, somos todos profesores universitarios. En la galería, digamos, Van Riel se va a dar esta exposición, Nuevas Realidades, Arte Concreto, Abstracto, perdón, Concreto y No Figurativo, ¿sí? Donde ya, digamos, la serie de intercambios no formales o de conocidos o personas que estaban en la misma línea, incluso amigos, se formaliza en una exposición y sí va a aparecer el urbanismo, la arquitectura, el arte concreto, ¿sí? Claramente. Y acá una figura que es medio el eslabón, que va a hacer la conexión entre Maldonado y Maxville, que Maldonado ya conocía la obra de Maxville, del artista concreto Maxville, que ya había fundado el grupo Allianz para el año 36-37 en Suiza, y que para esa época, digamos, bueno, Suiza había quedado completamente aislada, ¿sí? En la Segunda Guerra, por suerte, ¿no? Pero bueno, había quedado su producción también un poco aislada, y la salida de la Segunda Guerra Mundial hace que el mapa de las referencias artísticas cambió, ¿sí? Y el peso que antes tenían las posturas constructivas o abstractas no lo tienen de la misma manera a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo que algunas manifestaciones, digamos, de las corrientes constructivas, abstractas, en algunos casos se asociaban con todo lo que tenía que ver con Alemania, y entonces el mapa de referencias se reorienta y en Maxville se va a encontrar con, digamos, una producción de arte concreto que no puede escalar. Esto estoy siguiendo acá al libro de María Amalia García, Intercambios entre Argentina y Brasil del arte abstracto, que es un libro extraordinario, ¿sí? Y bueno, un poco la figura de Maxville que quería proyectar, digamos, el arte concreto más allá de Suiza, se encuentra un poco trunco ese proyecto. Le llegan 2 visitas para estos mismos años. En el 47 va Pietro Maria Bardi a verlo, que había venido crítico de arte, había venido a Brasil junto con su esposa Lina Bobardi, ¿sí? Se habían radicado en Brasil, y lo va a visitar para proponerle hacer una muestra de arte concreto en Brasil, en San Pablo, y ahí nomás le cae de visita también Tomás Maldonado para proponerle algo parecido. Entonces ahí se empiezan a gestar la idea de hacer una muestra binacional, con sede binacional entre Argentina y Brasil del arte concreto, que se va a terminar realizando no en Argentina, sino en Brasil, en San Pablo, en el año 51, ¿no? Un poco las dificultades de las políticas. El peronismo puso muchas trabas en términos de políticas culturales y artísticas, muchísimas trabas, y todo este grupo de arquitectos y artistas, todos, yo creo que salvo todos, eran profundamente antiperonistas, con lo cual había muchas trabas para la gestión de cualquier emprendimiento a nivel Estado. Bueno, este vínculo se consolida a partir del conocimiento o vivo entre Maldonado y Maxville, y ahí surgen una serie de proyectos que van a ser sumamente interesantes, muchos, ¿sí? Todos tienen la impronta del término Nueva Visión, por eso a mí me gusta hablar de la red Nueva Visión, así como hay una red austral en los años 30, uno también puede pensar en la existencia de una red Nueva Visión a partir de los años 50, que va a ser la gran usina desde donde va a surgir sobre todo proyectos editoriales importantísimos y el esqueleto de alguna reforma de los planes de estudio de la carrera de arquitectura y las currículas de las futuras carreras de diseño en la Argentina. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Okay. Voy rápido, porque no llego de ninguna manera. Bueno, el otro elemento interesante aquí es el tema de la buena forma, digamos. La presencia de Maxville, lo que hace, Maxville ya venía trabajando en la teoría de la good form, ¿sí? Que es una deriva también de sus desarrollos como artista concreto, y ya en Estados Unidos había aparecido el concepto de good design, ¿sí? Pero quien formaliza, ¿sí? Quienes formalizan la idea de buena forma
o quizá el laboratorio donde esto adquiere nombre y apellido va a ser en la escuela de Olm, ¿no? Entonces habíamos dicho que se habían conocido Maldonado y ustedes me dicen cómo vengo por las dudas. Ok, se habían conocido Maldonado y Bill. Bueno, una anécdota que sí me gustaría compartirle y por la cantidad de público me parece que es algo lindo de conocer. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo a Tomás Maldonado. Y en esa anécdota, en esa entrevista, él me contó una anécdota que me parece preciosa. Él había planificado el viaje a Europa, su primer viaje en Europa, y quería conocer a todos los referentes del arte concreto y de la arquitectura moderna, pero sobre todo del arte concreto, y obviamente le escribe a Max Bill para poder verlo. Entonces Max Bill le dice, bueno, nos encontramos, obviamente, imaginen todo por carta, ¿no? Por carta manuscrita, o sea, lo sumo mecanografiada, pero por carta. En francés, el intercambio, ¿no? Que era el idioma que manejaban los dos. Y le propone encontrarse, Max Bill lo cita, y después le vuelve a escribir Max Bill, diciendo, bueno, vamos a tener que cambiar la cita porque tengo una entrevista con una joven pareja de arquitectos y diseñadores que me viene a ver, y lo ideal sería poder reprogramar. Y Maldonado ya tenía todo el viaje en marcha, ya tenía pasajes. Yo no estoy en Suiza en este momento, no me puedo mover de esas fechas, le pido disculpas. Entonces Bill le propone, bueno, que él participe de la reunión que tuvo Bill con Ott Eicher e Indes Kohl, donde van y le proponen la creación de la escuela de Olm. O sea, y me parece una anécdota maravillosa, casi como anticipo de lo que después iba a ser el rol de Maldonado en la escuela de Olm. Bien, algunas producciones, digo, y acá lo que vemos ya directamente es como esta renovación del lenguaje artístico impacta en la producción de objetos directamente. O sea, esto va a ser lo que va a ser la escuela de Ulm, con mucha más suerte que la Bauhaus, en el sentido de sí poder establecer alianzas sólidas con la industria, ¿sí? Y acá las figuras de Gugelot, de Eicher, de Rams son fundamentales, ¿sí? Interesante también, voy rápido, que la escuela se conforma, tiene, por las características de lo que fue la salida del nazismo en Alemania, tuvo como dos requisitos de conformación. El primer requisito es que tuviera contenidos humanísticos para no replicar una enseñanza nazi, en el sentido de una enseñanza que inercialmente tendiera a tener contenidos racistas, xenófobos, supremacistas. Bueno, digo, ¿no? Como todo parece un déjà vu en estos momentos. Y que además, digamos, tuviera una composición que no superara el 50% de estudiantes y profesores alemanes. Y esta es la gran posibilidad que se da a América Latina, donde empiezan a haber profesores que van, ¿sí? Y estudiantes de América Latina que van a ir becados a estudiar en la escuela de Ulm. Ahora sí ya arrancamos con esta red que se había empezado a gestar de una manera mucho más sólida e importante. Maldonado vuelve, voy rápido por aquí porque quizá esto se conozca un poco más, vuelve del viaje a Europa y bueno, ya se consolida el vínculo con un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura que estaban estudiando, hacían dos carreras, ¿no? La carrera formal de arquitectura en la facultad, donde todavía se daba arquitectura en términos de Beaux-Arts, y fuera de la facultad, en una escuelita donde se formaban, por ejemplo, con Amancio Williams, entre otros, empezaban a estudiar los principales lineamientos con Gianello, los principales lineamientos y con Breyer de la arquitectura moderna, ¿sí? Entonces esto es interesante porque este grupo de artistas y de arquitectos sí tiene una serie de iniciativas en forma conjunta, porque un poco el proyecto que abrazaban, el proyecto de las vanguardias, el de la síntesis de las artes, arquitectura, escultura y pintura. Bueno, voy aquí a leer, ¿sí? Porque me parece interesante estos dos párrafos, ¿no? La desintegración del grupo original de concretos locales fue a la par de la formación de un nuevo colectivo más cercano a los estudiantes de arquitectura. Esto surgió del vínculo entre Maldonado y el arquitecto Amancio Williams. De esta manera, las ideas de la vanguardia concreta y las del movimiento moderno se entrelazaron de forma más profunda, ya que compartían una tradición. Los estudios de Maldonado
Pratt y Williams y Galvez se convirtieron en un punto de encuentro para estudiantes, arquitectos y artistas. Un hito, ¿sí?, en estas iniciativas es la Feria América. Acá tendría que estar Gustavo. Y la Feria América, organizada por César Llanelo con Colette Bocara, ¿sí?, en la ciudad de Mendoza, una feria que quiso realizar el peronismo, y acá recomiendo el libro que después va a aparecer en las imágenes subsiguientes, realizado por Gustavo Quiroga. Lo interesante, digamos, digamos, del caso de la feria es que se trata de una política pública del peronismo que lo que quiere un poco es salir al mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, con la hegemonía de Estados Unidos, la necesidad de instalar la industria argentina, la necesidad, bueno, el país ya venía en un fuerte proceso de industrialización, y un poco la Feria de América lo que quiere es emular las ferias internacionales, pero en el sentido de América en general, y mostrar la producción industrial de cada país. Para eso se empiezan a desarrollar stands que hoy los comprenderíamos como arquitectura efímera, donde todo el grupo de arquitectos modernos van a tener una enorme participación, porque quien lo organiza forma parte del núcleo que es César Llanelo, y donde la gráfica va a estar desarrollada por Maldonado. Esto es una de las cartas que está en ida, ¿sí?, del intercambio entre Llanelo y Maldonado a propósito de justamente toda la organización. Bueno, este es el libro que les comenté. Y fíjense, esta es la gráfica, ¿no? O sea, estos dos triángulos invertidos que se tocan. El libro cuenta que lo que intentan es dar cuenta de América del Norte y América del Sur, ¿sí? Y me interesa contrastar esta gráfica con la gráfica del peronismo en aquel momento. O sea, es radicalmente distinto, ¿no? Es algo radicalmente distinto. Bueno, les comentaba, aparece esta red que a mí a Nueva Misión a mí me gusta considerarla en términos de red, y en una serie de iniciativas editoriales que justamente lo que van a hacer es plasmar en letra estas ideas que ya se vienen gestando. La revista Nueva Edición yo le tengo un particular cariño. Escriben todas estas personas de las que estamos hablando. Todas estas personas escriben, y escriben a veces escondidos. Por ejemplo, no sé si se logra ver, pero por ejemplo, para no repetir los autores, aparece César Llanelo, Pietro María Bardí, justo les había comentado, Julio Picelli, Tomás Maldonado, Juan Carlos Paz, ¿no?, un músico que estaba, digamos, referente del dodecafonismo también, que participaba de todas las reuniones de los artistas concretos. TM, que es Tomás Maldonado, pero no puede firmar dos veces, entonces pone TM, y Edgar Bailey, que es digamos, la parte del arte, digamos, el arte concreto, no, el concretismo no solamente, digamos, es un fenómeno o es una vanguardia plástica, es también musical y es también literaria, ¿no?, o poética. Entonces, participa todo este grupo de artistas de la revista Nueva Visión. El primer número aparecen Max Bill, los referentes intelectuales, ¿sí?, Van de Velde y Álvaro Alarto, y después aparecen esta serie de números que ya conocemos, clases de historia del diseño mediante, que tuvieron la singularidad de que como a Max Bill no le gustó la primera etapa, entonces sí, le bajó el pulgar y a partir de ahí hicieron... Bueno, esquema de relaciones que a mí me parece particularmente importante para hablar de cómo se van gestando estas ideas y cómo aparecen iniciativas vinculadas al diseño y a las carreras de diseño y a, digamos, lugares desde donde aparecen ideas vinculadas con el diseño, ¿no? Tenemos aquí la educación formal e informal de la arquitectura. Entonces tenemos por un lado las facultades dictando arquitectura al modo de las Beaux-Arts, ¿sí? Y por otro lado empiezan la necesidad de una reforma de los planes de estudio que, le voy a decir, o sea, pasan de una concepción artística de la arquitectura a una concepción técnico-social. Esta va a ser el gran giro de 180 grados de la arquitectura, que en la Argentina venía demorada en ese sentido, y eso va a ser lo que va a impactar en la producción del diseño en tanto cultura material. Se va a pasar de una concepción de la cultura material estilística, ¿sí?, o formal o esteticista, a una concepción de la cultura material pensada en términos técnico-sociales, es decir, resolviendo problemas de entorno y de habitabilidad.
Y es ahí donde aparece la génesis de un pensamiento proyectual, ¿sí? Y todos los grupos que empiezan a funcionar así como, digamos, como grupos en paralelo, ¿no? Tenemos el Centro de Diseño Comte, que estaba, bueno, una persona importantísima aquí es Ignacio Pirovano, importantísima, mecenas del arte concreto. Él sí era el peronista del grupo, o sea, había un peronista en el grupo que era Ignacio Pirovano, que fue subsecretario de Cultura de la Nación, y a partir de ahí generó una serie de iniciativas donde dio espacio a todo el grupo de artistas concretos, arquitectos modernos. Era un coleccionista destacado de arte, creo que la colección está en el Mamba de Pirovano. Y bueno, está por otro lado Organización de Arquitectura Moderna. Todos los jóvenes que estudian en forma paralela fundan un grupo de arquitectura donde, bueno, estaban Bortagaray, Bullrich, Grisetti, Gianello, le faltó una N, Valiero, Córdoba y Casaniga, ¿sí? Y después, bueno, la revista Nueva Visión, que el impulso o los fundadores fueron Maldonado, Lito y Méndez Mosquera. La empresa de diseño Axis, también fundada por Maldonado, Lito y Méndez Mosquera, que era la manera en que se ganaban la vida, ¿sí? Y ya para los años, digamos, para los años 50, 60, la fundación de editoriales como Infinito, ¿sí? Después para los años 60, la fundación de la revista Suma. O sea, empieza, esto digo, ¿no? La idea, se activó la usina editorial y se activó en términos de arte, diseño y arquitectura. ¿Por qué esto es importante? Porque comparto también el intercambio con una profesora, bueno, que falleció, pero que era muy amiga mía, Ana Calvera. Me decía, Verónica, nosotros estudiamos arquitectura en Barcelona con los libros editados por Nueva Visión. En el franquismo era lo único que se recibía acá. Entonces digo, para tener un poco idea de la dimensión de lo que es un proyecto editorial, porque además somos Hispanoamérica, quiere decir que compartimos una lengua. Entonces, todos los libros producidos y las revistas que se producían acá se expandían a todo un continente que, digamos, era hispanoparlante. Entonces uno no dimensiona la temprana instalación de ideas de diseño que empieza a ver a partir de estas editoriales, que eran casi como proyectos de amigos, o sea, lo que ganaban como de estudios profesionales lo invertían en publicaciones. Y esto me parece que en momentos en los cuales de golpe nos pegamos palos en la espalda, es necesario recordarlo y estar orgullosos. Este es otro esquema de relaciones, ¿no? O sea, aparece nuevamente. Ahora, Nueva Visión, que ya no es solamente una revista, ¿sí? No es solamente una editorial, fundada por Jorge Grisetti, también en el año 56, ¿sí? Sino que se va a transformar en la gran materia de renovación de la enseñanza de la arquitectura, cuando, digamos, a partir de Frondizi, digamos, aparece, digamos, una reforma de los planes de estudio, ¿sí? Lo que se llama la década de oro de la Universidad Argentina, ¿sí? Y en el caso, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, aparece una reforma de plan de estudio muy importante en muchas carreras, entre otras en arquitectura, pero lo mismo va a pasar en el litoral y lo mismo va a pasar en La Plata. Visión es una materia que lo que va a intentar proveer, y lo logra, es proveer el lenguaje de la arquitectura moderna, ¿sí? Entonces da tempranamente elementos de color, digamos, de morfología, y es el antecedente más inmediato de lo que son las morfologías. Y Visión, la primer cátedra de Visión va a ser en el litoral, ¿sí? Fundada por estos señores, ¿no? Breyer y Lepera, ¿sí? Y después a los 6, 8 meses se crea en la Universidad de Buenos Aires. Rosario, otro enorme lugar de diseño con el IDI. Y con todo un conjunto también de arquitectos que estaban ahí renovando, digamos, todos estaban esperando, digamos, en Gateras, esperando cuándo se da la posibilidad de un cambio de plan de estudios para meterse de lleno y barrer de una vez y para siempre, eso querían, la enseñanza formal en términos de Bosa. Bueno, un poco el mapa, ¿no? De cómo se empiezan este mapa federal del diseño para los años 40 hasta los 60, ¿no? Entonces tenemos el Instituto de Arquitectura y Urbanismo en el 46 en Tucumán. Tenemos la creación de la primera carrera de diseño de América Latina universitaria de América Latina en Cuyo, ¿sí?
liderada y comandada por Giudice, Gianello y Bocara, ¿sí? Tenemos la creación de las carreras de diseño gráfico industrial, comunicación visual, perdón, y industrial en el año 63 en La Plata. Tenemos visión en el litoral y en la UBA, y tenemos el IDE en la Universidad Nacional del Litoral. Este es otro esquema de relaciones, ya sobre mediados de los años 60, donde empiezan a participar el Estado. Este es el gran actor, ¿sí?, del desarrollismo. El gran actor del desarrollismo va a ser no solo una universidad participando de proyectos vinculados al diseño, ¿sí?, sino el Estado haciendo que lo mejor que pueda hacer, liderando, digamos, y promoviendo que asociaciones de profesionales se empiecen a vincular y fomentando y financiando lo que hoy conoceríamos como incubadoras, pero en este caso institutos que iban a desarrollar políticas públicas orientadas al diseño. Entonces, en el marco del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se crea el CIDI, el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, liderado por Basilio Uribe, y a partir de ahí, digamos, ellos sí van a hacer como esto, ¿no?, nexos entre empresas, ¿sí?, entre la universidad, ¿sí?, y las cámaras de profesionales. El otro punto interesante, digamos, otro de los ítems interesantes es lo que sucede en el Instituto de Itela. Acá yo voy a ir un poquito más por la parte gráfica, que era lo que les había comentado. Y el Instituto de Itela, bueno, todos conocemos la historia del Instituto de Itela, pero digo, digamos, crea no solo lo que va a ser el famoso Instituto, digamos, de Artes Visuales, liderado por Romero Bress, de experimentación audiovisual y de artes escénicas, sino que además va a tener, digamos, una fuerte conexión con la empresa Siam Di Itela. Y dentro de la empresa Siam Di Itela, Guido Di Itela se da cuenta de la necesidad, un poco siguiendo el modelo de gestión empresarial de Olivetti, que era hacia donde le interesaba ir, descubre la necesidad y la importancia del diseño. Entonces funda 2 departamentos de diseño gráfico e industrial dentro de la empresa Siam Di Itela, que van a ser las encargadas de renovar toda la línea, por ejemplo, de productos de Siam. Todos los creadores de las carreras de diseño pasaron por el instituto, pasaron por todo esto que estamos señalando, desde el CIDI hasta la empresa Siam Di Itela. Bueno, afiches consagrados internacionalmente, sobre todo el del Premio Di Itela del 64. Bueno, Siam, comentaba. Bueno, Siam producía de todo, producía caños sin costuras, produjo la Siambreta, que era la motoneta que se compraban todos los obreros argentinos cuando cobraban el aguinaldo, y también esta línea de automotores, que eran automóviles, digamos, digamos, originalmente ingleses, pero que se producían aquí, ¿no? Miro, porque en esto no estoy tan segura. Y Siam produce el manual de imagen corporativa del país, ¿sí? Acá tenemos el CIDI, la muestra permanente del CIDI, y yo lo tengo que decir porque la tengo a Susi sentada aquí en primera fila. Susi perteneció, digamos, corregime, Susi, a la mesa de definición de los premios y representante por la Cámara del Mobiliario. Creo que eras la única mujer, ¿no?, en el CIDI. La única mujer. Ahí está la mesa. Efectivamente. Y arranca también digamos, el premio de buen diseño, ¿sí?, en el CIDE. Que lo que hacía era justamente esto, ¿no?, poner en marcha la idea de, bueno, cuáles son los lineamientos formales e industriales para poder hacer algo que sea un win-win, que la industria gane, que gane el diseño, que haya salida profesional, ¿sí?, y poder producir diseño argentino. Yo voy a pegar un poco un salto rápido, porque digo, el Instituto de Itela es intervenido, el frondicismo como política, digamos, se le produce un golpe de Estado, con IDIA se produce otro golpe de Estado. Cada golpe de Estado no es solamente que impacta en términos culturales, impacta de lleno, es un golpe estructural, es como un sismo, y todos estos proyectos, o sea, para mí cuando investigaba esto era muy impresionante ver que algo que
digamos, podía parecer neutro políticamente, aparecía directamente golpeado, pero golpeado en sus postes centrales, como era la posibilidad de crear carreras de diseño, que el diseño se expandiera. Cada vez que sucede esto, digo, con Onganía intervino en las universidades, muchos de los profesores que estaban a punto de crear una carrera de diseño en la UBA se fueron del país, o sea, esas cosas sucedieron. Entonces, y esto impactó sobre todo lo que tiene que ver con la salida, digamos, con Onganía y después lo que es la transición de distintos gobiernos militares hasta el 73, impacta de lleno en la posibilidad y el cambio de modelo económico en la posibilidad de que una empresa como Siam se hubiera seguido sosteniendo. Lo que sí sucede a partir del 76 es que hay un cambio abrupto de política económica que no hace falta que lo cuente, lo estamos viviendo por tercera vez, o sea, es más o menos los lineamientos de lo que estamos sentido de apertura de importaciones, dólar barato, regulación cambiaria, hablo solamente de eso, ¿no? Entonces, eso obviamente impacta en una empresa que quiere producir. Se benefician más las empresas que quieren importar, pero las empresas que quieren producir no resisten ese modelo, y eso fue la primera vez que se dio esa dinámica. Ahí es cuando, digamos, se cierran universidades, se cierran carreras, las universidades son intervenidas, y la mayoría del diseño, los profesionales se quedan trabajando en sus estudios o en sus empresas. No es, digamos, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, de golpe pervive de una manera muy reducida, muy larval, ¿sí? Y el diseño argentino tiene un reverdecer importantísimo a partir de la reapertura democrática en el año 84 en adelante, ¿sí? Esta es un poco los hitos de este diseño argentino del 84 ahora. Bueno, en los años 84 se crean las carreras de gráfico industrial en la UBA. En el año 87 aparece otra iniciativa editorial extraordinaria, que fue la revista tipográfica, ¿sí? En el año 88 se da la primera Bienal de Arte Joven en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de aquí sí, el trabajo se va a enfocar en la Ciudad de Buenos Aires, está claro, ¿sí? Y la Bienal de Arte Joven fue como una especie de golpe a la cabeza de toda una generación de jóvenes que descubrían el diseño, que descubrían la indumentaria, que descubrían el diseño de indumentaria, y fue quizá el gran argumento para la creación de la carrera de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Buenos Aires. O sea, los desfiles de las Bienales de Arte Joven son recordados al día de hoy. Y eso tuvo un impacto en términos de imaginario cultural, visual enorme, y todos quienes, la mayoría de quienes, digamos, produjeron, digamos, para la Bienal, después empezaron a dar clases formal o informalmente en los inicios de la carrera de indumentaria y textil en la UBA, que es una carrera que antecede a la profesión, o sea, la carrera, se crea la carrera, después aparecen los profesionales de indumentaria y textil. En el resto de los diseños es al revés, o sea, aparece la profesión y después la carrera. Y es una carrera también compleja desde el punto de vista que, como dice Laura Zambini, el objeto del diseño es nada más y menos que el cuerpo, que está tremendamente politizado, con lo cual es una carrera que tiene, digamos, todas las discusiones que venimos atravesando en los últimos años como sociedad argentina. Perdón. Bueno, lo que sucede en este trayecto de los años 80 a los 2000 es un montón de cosas, ¿sí? El alfonsinismo, la reapertura democrática, los jóvenes toman el espacio público, el diseño se suma a la bandera de la recuperación de la libertad y de las libertades cívicas y de tomar la calle, y aparece esta idea, digamos, de una juventud que tenía todo para ganar, digamos, era como un mundo a descubrir, y un poco la gráfica empezó a acompañar esos proyectos, ¿sí? Pero tempranamente lo que sucede es que empiezan las crisis, nuestras famosas crisis económico-financieras, escalada de la inflación, bueno, nada que no sepamos, que no hayamos vivido en los últimos 10 años aquí. Entonces, y unas enormes dificultades para despegar un modelo, para recuperar un modelo industrialista en la Argentina. Enormes dificultades que tuvo el alfonsinismo, y la disparada hiperinflacionaria que termina precipitándose con la salida anticipada del gobierno, la llegada de Carlos Saúl Menem a la primera presidencia, y
y la instalación del plan de convertibilidad. Y digo esto porque también marca un hito, un antes y un después. Digo, todos hablamos de diseño y de ideas, pero también tenemos que reconocer las condiciones materiales de producción del diseño. Y las políticas económicas, financieras, son clave, son clave. O sea, la posibilidad de tener una empresa, continuarla o discontinuarla, es clave. Y explica en gran parte las vicisitudes de nuestro diseño en la Argentina. Entonces, de golpe, podríamos decirlo, están menos tocados por el impacto profesiones como gráfica o que requieren, digamos, menor costo de inversión, pero industrial, arquitectura, etcétera, están totalmente atravesadas por estos zigzagueos en los vaivenes económicos del país. Y hay que ser medio como una especie de anfibio, ¿no? Todoterreno para poder pasar en dos años de la apertura importadora al desarrollo de la industria, o sea, como que es una cosa bastante impactante. Pero bueno, más allá de esto, digo, pero sí me parece importante decirlo, ¿no? O sea, el diseño se explica en gran parte por las condiciones materiales de producción del diseño. Parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. No lo es. En esto se diferencia de otro tipo de prácticas materiales y visuales concretamente. ¿Sí? Concretamente. Y van a aparecer una serie, bueno, y con las políticas del menemismo, lo que surge es una estabilidad cambiaria, ¿sí? Y una paridad uno a uno y una serie de reformas del Estado. Pero en términos de la paridad cambiaria y del 1 a 1, esto es interesante porque produce un parteaguas en el universo de las disciplinas proyectuales. O sea, los años 90 fueron años de expansión, fueron los años dorados de la Miro Andrea de la gráfica, porque había la posibilidad de, digamos, importar revistas, importar insumos, computadoras, todo lo que tenía que ver con infraestructura, montar los propios estudios de diseñadores, y no sucedió lo mismo con industrial y no sucedió lo mismo con indumentaria y textil, o sea, no sucedía con aquellas que requerían industria o talleres. Y por otra parte, lo que va a suceder en términos de gráfica es que para el año 92 se produce una gran, la fusión de medios, y esto va a generar un montón de trabajo para diseñadores gráficos cuando se renueva el mercado, digamos, de la producción periódica de Clarín, con Clarín y con La Nación, y cuando se empiezan a desarrollar las primeras experimentaciones e investigaciones sobre algo rarísimo que está funcionando en Silicon Valley que se llama Internet. Y que lo empezaron a incorporar los periódicos y la televisión argentina. Y un conjunto muy importante de diseñadores gráficos migró, incluso tenían trabajo antes de terminar la carrera, digamos, era muy importante. En el año 2000, es increíble la trayectoria de los y las diseñadoras de indumentaria que resistían el embate, la resistían y empiezan a organizar muestras, digamos, muy importante, y lo que después se va a conocer como BAFT Week, ¿sí? Pero digo, es interesantísimo porque era una profesión que prácticamente no tenía salida laboral, o sea, no se podía compartir con el famoso viaje producto, que se traía un producto y se lo abría y se lo copiaba, digamos. Y sin embargo, diseño indumentaria textil resistió. Y resistió hasta que se le dio la oportunidad, que fue obviamente con la devaluación, la crisis del 2001, como cuando se desploma este modelo económico. Y eso marcó un antes y un después en términos de la posibilidad de salir renovadamente. Sobre todo, quien sale primero, parece, son la mayoría de las egresadas de diseño indumentaria, a quienes se las llamaba las costureritas de la FADU, ¿sí? A las costureritas de la FADU, ¿sí? Los arquitectos en las costureritas de la FADU salen con un esquema de negocios que termina generando, digamos, la renovación empresarial del barrio de Palermo. ¿Sí? Salen así, digamos, con todo. Y empiezan, digamos, con una serie de iniciativas muy pequeñas, pero de una manera colaborativa, horizontal, de compartir todo, y iniciativas colectivas, y otros que empiezan a salir con iniciativas colectivas, pero ya con una necesidad de, digamos, tomar conciencia social de la crisis y darnos cuenta que somos latinoamericanos y pobres, ¿sí? Es el diseño gráfico. Entonces aparecen una serie de fenómenos muy interesantes. El diseño gráfico se vuelve un diseño más de grupo, y empiezan a tener comitentes como cooperativas o fábricas recuperadas, ¿sí?
se cae un poco la necesidad del protagonismo en términos de figura estelar y se empieza a pensar más en términos comunitarios, como la sociedad argentina lo pensaba. Nos descubrimos latinoamericanos, lo digo nuevamente porque eso es algo interesante, que se instaló, o sea, pertenecientes al sur, o lo que era llamado el sur global. Y iba a decir algo más y se me fue de la cabeza que era importante, pero ya vendrá. Bueno, ya sucederá. Y empiezan también una serie de iniciativas, perdón, lo importante que iba a decir, y descubrimos al Estado como comitente, ¿no? O sea, en los 90 el Estado no era comitente, y se empieza a descubrir al Estado como comitente. Entonces eso es como que cambia radicalmente al diseño. Sí, efectivamente, sí, por eso aclaré al principio. Esto es de aquí en adelante de Buenos Aires, ¿sí? Efectivamente. Y aparecen, ahora sí, a nivel nacional, una serie de instituciones y políticas públicas orientadas al diseño, donde aparece el sello de buen diseño, ¿sí? El Plan Nacional de Diseño. Bueno, que el antecedente más inmediato fue el enorme laboratorio de desarrollo de estas ideas, desarrollado entre otras por María Sánchez, que fue el Centro Metropolitano de Diseño para el año 99-2000, María contra viento y marea, como siempre, digamos, sosteniendo esas ideas ahí. Y después, este es el primer antecedente en la ciudad de Buenos Aires, después de lo que va, digamos, de estos años que les venía comentando de los 90. Y después sí, el diseño aparece como una política nacional, esto que les decía, ¿no? El sello de buen diseño, el Plan Nacional de Diseño, y la creación del Centro de Diseño del Conocimiento Tomás Maldonado dentro del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Entonces son hitos sumamente importantes, y pido disculpas si me olvido alguno, seguramente, y pido disculpas de antemano. En forma paralela, si las carreras de diseño, hay una nueva ola de expansión de las carreras de diseño, aparece diseños en la Universidad Nacional de Rafaela, diseños en Avellaneda, también aparece la creación de la carrera en Avellaneda, la creación de la carrera en la Universidad Nacional de Lanús, no sé si Lomas de Zamora también la tiene, digo, empieza a haber una serie de creación de carreras de diseño en el conurbano bonaerense, en el conurbano, y para los años ya antes de la pandemia y ahora, se van a las universidades privadas que todavía no habían creado y que son las universidades privadas más de élite, podríamos decir, del país, crean carreras de diseño, Austral, primero UDESA, San Andrés, y después Austral y DITEL, ¿sí? Y ahí se cierra todo un ciclo donde el diseño vuelve a ser genérico, pero por las características de algo que no mencionamos, que entre los años 2000 en adelante se da lo que va a ser la revolución digital, y cómo esto va a impactar de lleno, sobre todo en profesiones como el diseño gráfico, ¿no? Y en carreras nuevas que tienen que ver con la producción de lo visual y lo audiovisual. Bueno, ahora con todo. Algunas imágenes de esto que les venía diciendo, porque ya sé que estamos medio pasados de tiempo. Del fenómeno de Palermo, ¿sí? Esto es una imagen del Centro Metropolitano, en uno de los festivales del Centro Metropolitano. Bueno, las tapas de Alejandro Ross, icónicas, ¿no? Para el suplemento Radar. Y lo que me interesa es esta idea de cómo en los últimos años hay una renovación, ¿sí? Que esta idea del trabajo colaborativo en grupo pervive, y levantan un poco el guante, distintos colectivos de mujeres. A mí me interesa trabajar algunos, o sea, comentarles algunos. Hay Futura, sigo el trabajo de Hay Futura, y toda la serie de seminarios que producen Hay Futura, y todas las actividades que producen en términos de pensar concretamente el diseño, pensar las condiciones materiales, pensar cómo se produce, pensar las jerarquías dentro del diseño, no solo las jerarquías de arquitectura y los diseños, o arte y diseño, sino las jerarquías al interior del campo del diseño, ¿no? Y este día, bueno, tematizar la invisibilización de las mujeres del diseño, que esta muestra las pone digamos, pone una luz sobre esto. Y también pensar
que el diseño no solamente lo hacen personas que son diseñadores, sino también que el diseño lo hacen todo un conjunto de otros actores, ¿sí? Que de golpe son actores en términos de la natura, humanos y no humanos, que producen diseño, ¿sí? Entonces, esas condiciones materiales también aparecen muchas veces no consideradas y son claves para poder explicar también los éxitos y fracasos del diseño, que no solamente tienen que ver con la cabeza del gran diseñador hombre, sino que tienen que ver con las posibilidades concretas y reales de una práctica que tiene limitantes clarísimos. Las muestras de iFutura. Y por último, tengo un minuto. Ok, un minuto. Yo tuve la suerte de ser convocada junto con Carla Sarli por el Flecha Books, por Leandro y Fran, ¿sí? Leandro Castelao y Fran Roca, para hacer una pequeña investigación sobre una diseñadora gráfica no conocida que tenemos, digamos, que está en la muestra, que se llama Iris Alba Pagano, que fue la tapista de Sudamericana durante 17 años. ¿Sí? 17 años. A Fran y a Leandro los contactó el hijo, Emiliano Bustos Castillo. Iris fue la tapista, hizo entre otras cosas, ¿sí? El boceto del logotipo de Sudamericana, ¿sí? Esto es obra de Iris. Y diseñó la primer tapa de 100 años de soledad, que fue una tapa que tuvo que salir de rasgue hasta que llegó la de rojo, ¿sí? Pero como el libro ya estaba por salir y no había tapa y no se había contratado a rojo, Iris diseñó la primera tapa de 100 años de soledad. ¿Qué es esta? Esto es algo de la producción de Alba. Son libros que todos tenemos en nuestras bibliotecas. Todos. Bueno, perdón. Quería decir algo antes de muchas gracias. A mí siempre me llamó la atención porque, bueno, pudimos ver la obra, la verdad que es extraordinaria, tiene una colección que se llamó Vértice, o sea, trabajaba con los escritores, trabajaba con Cortázar, o sea, se juntaba con a quienes Sudamericana les hacía la tapa, y Sudamericana además era de los 4 monstruos editoriales de la Argentina y de Hispanoamérica, y una persona que trabajó codo a codo con escritores y con artistas, y siempre llamó la atención, a nosotros nos llamó la atención, no siempre, desde que nos enteramos de esto, cómo no se la había conocido, digo, terminó, digamos, no dentro del circuito de diseñadores, dio clases en las escuelas Rayo y después le perdimos la pista. Terminó, ¿cómo? Exactamente, y firmaba como IA, quería, digamos, estar totalmente, sí, de pasar desapercibida. Pero bueno, esto también nos invita a pensar también un poco en el motivo de esta muestra, ¿no? O sea, Iris fue pareja de un militante que fue desaparecido en la dictadura. Ella se va de Sudamericana a los 15 días de que secuestran a su marido. Y después, a partir de ahí, le costó muchísimo encontrar trabajo y encontrar un lugar de renovar su red profesional, obviamente por el contexto en el que vivía el país. Y esto también invita a pensar en ese contexto en el cual, digamos, a uno le secuestran al marido, se queda sin trabajo, se va del trabajo. Eso es algo que a mí no me queda claro qué pasó y no lo quiero decir porque no me queda claro, pero en los 15 días ella sale de Sudamericana y después el hecho de no poder insertarse profesionalmente, no poder insertarse como docente, digamos, en una situación de una extrema vulnerabilidad también por no tener un nombre, por no tener digamos, un sello de peso que le hubiera permitido salir al ruedo. Y un poco esto, ¿no? Como reflexionar respecto de las trayectorias de mujeres que muchas veces no tuvieron la suerte que sí tuvieron otras mujeres y que tiene que ver con dinámicas de producción, nada, de la producción de todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Que nos estamos ahí rescatando, estaba esta, pero digo, es como que es como una aguja en un pajar, ¿no? O sea, salvo casos como los de Susi, yo prácticamente realmente no conozco la historia, o sea, están Didi Prat y Colette Bocara, pero digo, siempre de la mano de sus maridos, siempre en estas asociaciones con matrimonios fuertes,
Y siempre también, en el caso de Alba, también yo creo que fue no pertenecer a estas redes que venimos hablando, o sea, ser una periférica. Y cuando uno es periférico no tiene red. Entonces, bueno, nada, estamos muy contentos, el libro salió, está toda la producción de ella, es un trabajo que nos quedamos re contentas y sobre todo el hijo se quedó muy contento y con eso ya estamos pagados. Así que, bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Vamos a abrir a preguntas al público. Así que si alguien quiere, levanta la mano y le paso el micrófono. Yo me lo saqué, pero no me lo tenía que sacar. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Va bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Me tomo un poquito de agua. Quería comentarte algún comentario sobre el boom tipográfico que hubo también después del 2000, no sé, tipos latinos. Sí, sí, todos ellos, la tipografía se renovó de una manera, todos van a saber que hay algo que no se mostró, que omití, o sea, les pido disculpas porque la verdad es que fue, lo bueno es que hay una enorme producción y no entra todo, pero sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la renovación de la tipografía y todas las escuelas que se dan a partir de la creación de la materia tipografía dentro de una, o sea, es uno, ahí se da cuenta lo que es insertar una asignatura en un plan de estudios, porque generó un campo directamente, ¿no? La tipografía acá se expandió, después eso también se copió en otros lugares, en otros países, y se generó un temprano, digo, toda la escuela de tipógrafos, por ejemplo, los estudiantes de tipografía son los primeros pasantes que va a tomar Clarín para la renovación de todo lo que tiene que ver con su periódico. También el trabajo de este grupo de tipógrafos con grupos de, no sé, de infografistas en Cataluña, una renovación de la infografía a partir de la tipografía y todo el conjunto de profesionales que salen y de colectivos de tipógrafos que salen con unas ganas de lucharle, pelearle con una virulencia genial, que eso también va a impactar en la creación de la primera maestría en tipografía también, ¿no? O sea, primero carrera de especialización, o sea, son todos proyectos fecundos que se empiezan a expandir de una manera muy hermosa. Así que gracias por recordarlo, porque no lo había puesto. Sí, sí, agreguen todo, agreguen. Con todo lo que vos señalaste, Vero, y a partir de la pregunta que también Argentina como fundidora digital, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, vendiendo tipografías a Google Fonts, o sea, somos muy fuertes totalmente en eso y tiene que ver con todo este Julieta, recorrido. Digamos, ¿no? La Montserrat, o sea, la Montserrat. Sí, pero no entra, yo no puedo ser. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Soy Cristian, diseñador industrial de la UBA, de los 80 y pocos. Estamos, como comentaste algunas veces, sobre todo para los más jóvenes, estamos en esta nuestra nueva tercera grande crisis. Y como proyección, y hablando de las mujeres, ¿hay algo nuevo que esté pasando o todavía no estamos indignados lo suficiente para que eso nuevo llegue? No están. No lo sé. No lo sé. Yo creo que estamos mucho más fortalecidos. Yo creo que estamos mucho más fortalecidos. O sea, el conjunto. Sí, no, los jóvenes, no, sí, heredan capital social. O sea, ya no tienen que hacer la trayectoria que vos hiciste. Es como que lo aprenden, lo que vos aprendiste en 3 años, lo aprenden en 6 meses. Eso es así. En términos de quienes enseñamos nos damos cuenta de eso. O sea, como que uno dice, ¿de dónde sale? ¿Cómo aprendió? Como los chicos, ¿cómo aprendió a hacer esto? Lo aprenden porque ya hay capital acumulado de otros que lo hicieron, que fueron los que abrieron camino y que te tocó a vos de golpe. Pero eso está, eso pervive. Si no, es inexplicable la cantidad de dictaduras que hubieran abierto la facultad y de golpe viene la gente y parece como, ¿pero qué pasó? O sea, no hay que arrancar de cero, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces yo en ese sentido, aparte, confío en la capacidad de resiliencia del diseño
y del diseño argentino confío plenamente. Pero más allá de eso, creo que hay mayor conciencia. Creo que tenemos otros desafíos ahora. Desafíos que tienen que ver, bueno, nada, con el momento que estamos viviendo. Creo que los mayores desafíos pasan por el nivel, no sé, por las dinámicas en las cuales se está produciendo. Obviamente, no voy a hablar de inteligencia artificial, pero digo, tiene que ver con las dinámicas, con todo con la transformación del diseño que está en instancias más estratégicas ahora, y tiene que ver también con como la necesidad de que el diseño renueve su importancia y su proyección en términos de producción de bienes y servicios, que a veces está ahí, a veces cae, ¿no? El protagonismo que puede tener o no el diseño. Si aparecen diseñadores y diseñadoras en la mesa chica de las decisiones de la producción de bienes y servicios, porque si no es como que después es poco lo que se puede aportar, o es más reducido. Y creo también que en la toma de conciencia de género, ¿sí? También eso fue un despertar, una toma de conciencia de un montón de cosas. Creo que de golpe sí nos debemos un debate interesante sobre fenómenos que atraviesan al diseño o que el diseño también está involucrado, como tiene que ver, como es el tema de la concentración tecnológica. De la concentración tecnológica a nivel mundial y de cómo, digamos, hay una agenda que también de alguna manera pauta ciertas formas de producción del diseño, digamos, por cómo viene, las posibilidades que tenemos a través de las formas en las cuales producimos, no solo diseño en general, ¿no? O sea, desde una sociedad que está pautada, sí, pero digo, el diseño tiene que reflexionar sobre ciertas cosas que ya no tiene una mirada ingenua en muchas cosas, en otras de golpe aún tiene, qué sé yo, digo, eso, digamos, me lo decía la otra vez, quiero recordar quién me lo decía en una entrevista que me pareció, sí, Juanma Garrido, sí, el de Gato y la Caja, pero decía, y quiero citarlo porque me pareció como muy lúcido y muy interesante, ¿no? Le decía algo así como, el diseño tiene un impacto social que a veces no es el impacto social es un impacto social, digo, si vos tenés ciudades que están gentrificando por el Airbnb, bueno, si vos estás desarrollando ese tipo de plataformas, eso es diseño, digo, ¿no? O sea, hay un impacto social en ese tipo de nuevos fenómenos. Y eso es lo que es interesante para tenerlo presente. Así como los 2000 nos pusieron una cabeza nueva, ahora creo que tenemos que empezar así, a movernos rápidamente para deponer algunas categorías y pensar en otros términos, algunas cosas. Pero más allá de eso no sé más nada. ¿Hay alguna otra pregunta acá en el auditorio? Sí. Sí, por favor. Sí. Te paso el micrófono, así nos escuchan la gente online, sí. que hay 200 personas conectadas, así que... Hola, yo soy egresada de la FADU, de la primera camada que hizo el ciclo básico en la Argentina, en el año 1985, y había dos personajes que para mí tendrían que estar más allá de lo que después pensemos sobre ellos, que son Palito González Ruiz y Ronald Shakespeare, que son los primeros que tomaron la currícula de la carrera y que hicieron toda esa transferencia con Méndez Mosquera y toda la generación que hubo dentro de lo que fue la FADU. Obviamente, también Leiro, Ricardo Leiro, Blanco, que fue un fenómeno, sí. Hay Coppola, muchos personajes que totalmente. ya no están, pero que fueron parte fundamental de esa camada, y sobre todo por lo que vos marcaste como de entre lo que era la arquitectura y el diseño. Ellos se encargaron de la señalética de la Ciudad de Buenos Aires, en un momento donde las calles se escribían a mano alzada, y más allá de lo que podamos opinar después sobre ese trabajo, me parece que fue fundacional también para una generación como la mía, que yo entré a la FADU sin saber lo que era el diseño gráfico. Yo entré a hacer arquitectura y ahí descubrí en un taller que se hizo muy así intuitivo lo que era el diseño. Sí. Y eso fue una puerta que se abrió un montón de... Ahí estaba Fontana, todos esos lindos personajes que hubo en esa época. Pero me parecía que en esa línea de tiempo tendrían que estar.
Sí, totalmente. Sí, yo a Palito lo entrevisté varias veces, a Ricardo también, a Reinaldo Leiro, o sea, uno hace estas presentaciones y es injusto, por eso intenté no hablar de personas, sino de procesos o de ideas. Pero sí me gustaría aclarar algo. A mí, de todos ellos, me gusta encontrarle el lado B, porque no son solo diseñadores consagrados, son profesores, son editores, son escritores, son creadores de carreras, son eso que es lo que permite que el resto pueda estudiar lo que estudia, se forme como se forme, aprenda lo que aprenda. O sea, que tuvieron ese lado B, que sin eso no hubiera podido, todo esto no hubiera sido posible. Por supuesto, el lugar de la consagración es el lugar profesional, pero ese lado B me parece lo más interesante en términos de ¿no? Esos árboles que se conectan por abajo, esas raíces que se conectan por abajo. Así que te agradezco. No sé si por streaming o... Sí, justo estaba leyendo por streaming, Daniel Sieberman pregunta, ¿por qué la Córdoba industrial no fue una cuna del diseño junto con Cuyo y La Plata? En esa época solo teníamos escuelas de oficios y artes aplicadas. No lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé. Digamos, Córdoba es la provincia industrial, digamos, ¿no? O sea, una de las grandes provincias, no sé si la primera o la segunda, pero sí, aparte, digamos, todo, y una enorme cantidad de industrias estatales en Córdoba. Y tiene un grupo de diseñadores extraordinarios y una trayectoria en diseño extraordinaria, pero Córdoba es distinta en muchos aspectos, no solo en diseño, en muchos aspectos o ha anticipado o ha pausado ciertos procesos que se dan en el resto de las provincias argentinas. Pero esa respuesta no la tengo. Y me duele porque yo soy medio cordobesa, así que tengo una parte de mi corazón en Córdoba, así que me duele y le agradezco. Después hay Sí. otra pregunta de Nacho Morelli que dice, ¿hay un interés de la academia en explorar referentes fuera de Europa? Dice, Sí. pienso en el legado que tenemos de pueblos originarios en Sudamérica y por otro lado referentes de Oriente. Todo eso está hace tiempo, se está activando. Una de las muestras que aparece acá mencionada, Genealogías del Sur, curada por Carolina Musi, instala esta idea, digamos, de los diseños del sur ya hace 20 años atrás. Sí, creo que fue el 2005. Sí, 2006. Y se empieza a trabajar, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo regional. Y después hay un fuerte movimiento decolonial del diseño en América Latina, comandado por Brasil, fuertísimamente, y sobre todo arranca en algunos lugares como Pernambuco, que tiene una cultura de producción, digamos, toda la región del Pernambuco es alucinante en términos de hibridación cultural y de también una producción artística sumamente interesante. Y aparecen, digamos, referentes académicos, intelectuales, empezando a hablar de la decolonialidad, digamos, levanta el guante Colombia muchísimo, México, o sea, todas las realidades que de golpe no aparecen bajo la cuadrícula de la proyectualidad en un punto, digo, o del pensamiento más racionalista, que es un poco la tradición que estuvimos viendo acá. Yo lo puse porque básicamente es cómo se gestan las ideas de diseño en la Argentina e impactan en las universidades, o sea, es un recorrido, pero sí hay otros pensamientos muy importantes y acá mismo, digamos, hay fuertes referentes de miradas feministas y decoloniales, ¿sí? Y también en estos momentos se está armando un grupo de estudios de las relaciones de diseño entre Argentina y Asia, así que todo eso está sucediendo en este mismo momento. Con David del Castelo, con el arquitecto David del Castelo, ahí como un poco liderando el proyecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de vuelta, Verónica. Bueno, y gracias de nuevo por la invitación y por la atención. No, de nada. Vamos a tener un recreo de 5 minutos, muy veloz por si quieren ir al baño. Y ahora Mariel va a presentar al siguiente ponente, Franco.